Comenzando con el repaso de lo que escribí sobre la filosofía, va a comenzar, no voy a comenzar con teorías filosóficas o de qué se trata la filosofía, va a comenzar hablando de eh, ideas o pensamientos acerca del propio hecho de pensar y de cómo funciona y para qué se usa. Entonces, pienso que es más correcto empezar diciendo que hay diferentes tipos de pensamiento. Mm, eh, para decirlo en palabras simples y no técnicas, existe en un inicio la imaginación. La imaginación es un tipo de pensamiento en donde no hay reglas, en donde uno puede imaginar o contemplar posibilidades a partir de solo una cosa. Por ejemplo, viendo un zapato, yo puedo imaginarme que el zapato se vuelve grande, o puedo imaginarme que esos zapatos me sirven para caminar por el techo, o puedo imaginarme que esos zapatos me hacen invisible, o puedo imaginarme que esos zapatos están hechos de madera. Ya, entonces es como de lo particular sale lo general. Es como permite considerar muchas posibilidades. Luego está el pensamiento convergente o lo que llaman análisis. El análisis consiste en conectar diferentes datos para inducir una lógica o una explicación de cierto patrón o repetición en algún sistema. Entonces, digamos que prácticamente sirve para obtener las leyes o la lógica que hacen que algo funcione. Eh, pero pues primero uno tiene que observar el patrón de esas cosas, y cuando uno tiene esos datos puede empezar a hacer hipótesis e inducir cuál es la ley. Esa es otra forma de pensar. Es donde es justo lo contrario a la imaginación, porque uno tiene como muchos datos y trata de conectarlos para llegar a solo un punto, a solo una conclusión, que es la lógica o la ley que hace que todo opere en tal sistema. Luego está el pensamiento vertical. El pensamiento vertical, por ejemplo, se usa en matemáticas. Poniendo ejemplos, la imaginación se utiliza prácticamente en casi todo tipo de actividad intelectual. Eh, Luego el análisis lo usan mucho los científicos, los detectives, también lo usan, bueno, en fin, principalmente esos dos. También los filósofos. Luego el pensamiento vertical lo utilizan los matemáticos, pero también puede ser utilizado en otro tipo de sistemas. El pensamiento vertical consiste en abstraer, deducir y predecir cosas a partir de leyes que uno ya tiene y datos que uno ya tiene. Entonces, básicamente se trata de un tipo de pensamiento lineal que, que, permite, que te permite predecir cosas o deducir cosas o abstraer cosas del pasado a partir de unas leyes que ya tienes. Y prácticamente es el cálculo. De alguna u otra forma se relaciona mucho con el cálculo, pero no es completamente el cálculo. El cálculo es como una variante del pensamiento vertical. El pensamiento vertical también se puede utilizar para muchas otras cosas, para sistemas en donde uno ya tiene el conocimiento. Por ejemplo, en la química, uno puede utilizar el pensamiento vertical ya teniendo, digamos, el conocimiento de ciertas fórmulas, ciertos procedimientos,
uno puede utilizar eso para llegar a cierta composición química. Por ejemplo, luego está el pensamiento lateral, que prácticamente es el que utilizan los ingenieros y los inventores. El pensamiento vertical consiste prácticamente en tratar de resolver problemas o crear cosas. Es como una mezcla entre la imaginación y el análisis, porque comienza desde un punto y luego se despliegan alternativas y termina en un punto. Es como cuántos caminos o alternativas hay para llegar allá yo estando acá. Por ejemplo, un ingeniero teniendo cierta cantidad de recursos como cierto tiempo, cierto dinero, ciertos constructores, dice, teniendo estos recursos, ¿qué alternativas o cuántas alternativas tengo para construir tal edificio? Por ejemplo, ya en eso consiste ese tipo de pensamiento. Ahora, cada ser humano tiene acceso a este tipo de pensamientos abstractos, que son, porque hay otro tipo de pensamiento que es el pensamiento ejecutivo, que consiste en otras cosas como para coger el bus. Uno no tiene que imaginar, no tiene que analizar, no tiene que utilizar el pensamiento vertical. Uno simplemente tiene que ejecutar una cierta acción a través de un pensamiento que es diferente y que no es abstracto, es más ejecutivo. Entonces, todas las personas nacemos con la capacidad de pensar de estas formas. Ahora, hay personas que tienen mayor dominio en ciertos tipos de pensamiento. Quizás son muy buenos imaginando, quizás son muy buenos analizando o resolviendo problemas o en matemáticas, en el pensamiento vertical. Ahora, lo segundo que me gustaría mencionar es que, digamos, en el caso es que si uno, bueno, estos tipos de pensamiento, a mi forma de ver, constituyen la memoria de trabajo. O sea, la memoria de trabajo está hecha a partir de estos 4 tipos de pensamiento. Y mediante la memoria de trabajo, estos tipos de pensamiento, es que uno puede procesar información y, digamos, por ejemplo, que se dé el fenómeno de aprender cosas mediante el uso de estos pensamientos. Sí, para aprender cosas y guardarlas en la memoria de largo plazo, ya sean conocimientos o habilidades o percepciones como memorias. Ahora, hay otra cosa muy importante acerca de las ideas del pensamiento, y es que hay personas que piensan mejor que otras. Si uno mira alrededor de uno, se va a dar cuenta de que hay personas que como que saltan obstáculo tras obstáculo, resuelven problema tras problema y logran obtener lo que quieren, mientras que hay otras personas que están estancadas como que en el mismo problema de siempre, ya sea hace una semana, un mes o hace años, y principalmente se debe a su control o capacidad de pensar. Porque, bueno, ahí viene el segundo punto, y es que, un segundo. Y es que el pensamiento en realidad es lo que nos permite adaptarnos a las situaciones y digamos que dominarlas. Entonces, quien piensa bien es capaz de entender
y dominar las situaciones y por lo tanto resolverlas y seguir adelante. Una persona que no piensa bien no es capaz de esto. Entonces, prácticamente el pensamiento, pienso yo que es un atributo del espíritu que nos permite ser los animales más aptos en la tierra, porque independientemente de la situación en la que uno esté, con el pensamiento uno puede adaptarse. O sea, estando en la selva uno puede, pensando, adaptarse a las reglas de la selva, puede construir defensas o armas, cosas que le permitan ser más apto que otras criaturas, a pesar de que esas criaturas, digamos como un gorila, tengan más fuerza por la evolución. El pensamiento es lo que nos permite rápidamente adaptarnos sin necesidad de esperar miles de años de evolución. Un buen pensador se adapta rápidamente a la situación en la que está y eso le permite resolverla. Es algo muy importante porque si se dan cuenta, la vida es un conjunto de situaciones en las que uno está implicado. La propia vida es una gran situación en la que uno, digamos, a mi forma de ver, se divide en varias partes. Por un lado está la situación física, y si uno quiere una mayor calidad de vida, entonces necesita adaptarse mediante el pensamiento para resolver su situación, no sé, financiera o lo que sea. Y espiritualmente también, de la misma forma. Entonces, ahora surge la pregunta, ¿cómo pensar correctamente? Pues lo primero es que lo ideal, antes de dar un protocolo de cómo pensar bien, es que se dé la percatación de que entre más control uno tiene de sus pensamientos, como que más dominio va a tener de las situaciones, porque los va a tener más a su disposición, como si fueran herramientas. Entonces, si uno acrecenta la capacidad de, no sé, imaginar o de analizar o de resolver problemas, inevitablemente por fuerza va a terminar superando las situaciones que no le agradan o los problemas. Por otro lado, ya yendo más a lo empírico, ¿cómo se piensa correctamente? El proceso de pensar correctamente, a mi forma de ver, comienza no pensando, sino observando. Sea la situación en la que uno esté, primero uno tiene que observar y darse cuenta la posición en la que uno está, qué recursos tiene, digamos, cuáles son los principios o las leyes en las que uno está metido, cuál es la situación. Cuando uno reúne esa información, ahí uno puede pasar a pensar, uno puede empezar a razonar. Cuando uno razona, debería tratar de hacerlo con lógica y guiando el pensamiento con preguntas de este estilo, como ¿qué?, ¿por qué? ¿Y cómo? Cuando uno pregunta el qué, se está preguntando por la identidad, o sea, ¿qué es eso? Cuando uno pregunta por el cómo, se pregunta por el cómo funciona esto. Cuando uno pregunta por el por qué, se está preguntando por la causa de tal situación. Entonces, si uno logra reunir esa información, se le facilita mucho entender lo que pasa, y cuando uno entiende lo que pasa, ahí viene el pensamiento de hacer una proposición.
una proposición es una afirmación. Por ejemplo, una hipótesis. Si A, entonces B. Entonces, luego de analizar la información que uno obtuvo y razonó que A, entonces B debería ser correcto, dadas las leyes que uno vio, dado el funcionamiento que uno vio, pues entonces va a la realidad y lo experimenta. Y si resulta que A, entonces B, causa-efecto, una proposición, pues resulta que uno razonó bien y uno pensó bien. Pero dado el caso de que A, entonces C o Z, y digamos no es lo que uno había pensado, no se da el resultado que uno había pensado, no importa, o pues sí, en realidad no importa, porque de todas formas uno ya tiene más información sobre cómo no es la situación. Y eso es una información muy valiosa porque le permite de todas formas acrecentar su entendimiento de la situación. Y con eso, cuando uno entiende más la situación, tiene mayor dominio sobre esta. Entonces, tarde o temprano, uh, con esta secuencia de razonamientos y proposiciones, de observaciones, de razonar con lógica y con proposiciones, y luego con experimentación, va a llegar el punto en donde su pensamiento va a ser correcto y va a poder dominar la situación porque la entiende. Entonces entiende la situación y de ahí puede dominarla, tiene cierto control sobre tal situación. Y ahí resuelve el problema y avanza para adelante. Entonces se convierte en un buen pensador. Básicamente se trata de eso, porque cuando uno observa, entiende. Y cuando uno entiende, decide bien. Y cuando uno decide bien, resuelve el problema y disfruta, pues sí, pasar a la situación deseada. Ahora, básicamente de eso se trata pensar bien, es como y a medida que uno vaya practicando más esta secuencia para resolver problemas, se va a dar cuenta uno de que se le facilita más y más el resolver problemas de diferente índole, ya sea en el campo de, no sé, la matemática, de la ingeniería, de la filosofía, de cosas terrenales como, no sé, obtener dinero, en fin. Y básicamente se trata de eso. La esencia de pensar correctamente es pensar con lógica. Y pensar con lógica es pues por un lado guiar el razonamiento correctamente mediante proposiciones hechas a partir de información que uno confirmó que es fidedigna y de ahí haber hecho hipótesis con las cuales uno pueda hacer experimentos en el mundo y obtener información, más información, un feedback que le permita entender incluso más, dado el caso de que no haya entendido aún. Y de eso se trata pensar correctamente.